Vamos a estudiar el día de hoy las variantes en la simbología de resistencias. Además de esto, vamos a ver también algunos tipos de resistencias que vamos a encontrar también en las placas de los modernos smartphones. Lo que tenemos aquí es una simbología que representa a la resistencia. Esto ya hemos venido viendo ya en clases pasadas y ya sabemos muy bien que nos indica una resistencia. Otra forma también que se puede encontrar como simbología es la que se muestra aquí, con una forma rectangular. Ambas representan a una resistencia. Al primer caso se le llama variante general y al segundo variante europea. Ambas representan lo mismo, solo que en algunos países se suele utilizar más un tipo a diferencia que el otro. Veamos ahora un tipo de resistencia especial que pertenece al grupo de resistencias dependientes. Esto es porque el valor de la resistencia va a depender de una variable externa. En este caso vamos a ver lo que es la resistencia variable con la temperatura, también llamada termistor. Viene de la palabra de resistor y de la palabra térmico o térmica, que representa a un cambio de la temperatura. Bien, tenemos aquí lo que es la parte simbólica, el símbolo que representa a una resistencia dependiente de la temperatura o termistor. La parte física que vamos a encontrar en la placa es como se muestra aquí. Observa que tiene un color interno en la parte de la superficie, un color verde. Esto hace además de que sobresalte a comparación de otros componentes que vamos a encontrar también en la placa, como los diodos, capacitores, resistores, transistores, circuitos pequeños integrados, etc. Este color nos permite además diferenciarlo de otros componentes, como hemos mencionado. Por lo tanto, esta es la parte física y esta es la parte esquemática de la resistencia dependiente de la temperatura. Aquí tenemos el terminal A y el terminal B. Algo importante en lo que se refiere a las resistencias dependientes de la temperatura es que estas resistencias van a cambiar su valor según la temperatura. Por ejemplo, estas resistencias normalmente no son resistencias que van a partir de un valor cero, sino que ya tienen un valor inicial a una temperatura ambiente. Suponga que sea un valor de 10 ohmios a una temperatura de 25 grados. Cuando la resistencia se somete al calor o esta resistencia, que es parte de un circuito, comienza a detectar incrementos en la temperatura, entonces su valor puede aumentar o puede disminuir según sea el caso. Esto es porque hay dos tipos de termistores. Uno es PTC y el otro es NTC. Los PTC son resistencias que con el incremento de la temperatura su valor resistivo aumenta, mientras que los NTC, cuando se incrementa la temperatura, su valor resistivo disminuye. El escoger uno u otro va a depender del diseño del diseñador del circuito. En algunos casos va a necesitar un PTC y en otros casos un NTC.
Bien, entonces eso es lo que es un termistor. Una resistencia que con la temperatura cambia su valor. Otra forma que podemos encontrarlo también, otra simbología, es la que se muestra aquí. Un rectángulo con una línea inclinada y básicamente representa lo mismo a un termistor. Veamos ahora la resistencia variable con la intensidad de la luz, o también llamada fotorresistor. Este también es una resistencia que pertenece al grupo de las dependientes. En este caso va a depender directamente de la luz. Según la intensidad de la luz, va a obtener la resistencia un determinado valor. Su simbología es la que se muestra aquí. Observa estas dos flechas que apuntan hacia adentro. Esto nos indica de que la resistencia va a reseccionar la luz y de acuerdo a esta intensidad de luz va a variar su nivel de resistencia, también conocido como resistor LDR, justamente por las iniciales de resistencia dependiente de la luz. La forma física es como se muestra aquí. Este es el componente físico que podemos encontrar en las placas de los smartphones. Observa además el pequeño cuadro que tiene interno, un cuadro oscuro. Esto nos va a permitir identificar a los fotorresistores que se encuentran en las placas. Esto es importante porque ello nos va a permitir diferenciarlo además de los diodos LED. No confunda los fotorresistores con los diodos LED. Bien, lo que vamos a ver ahora es un tipo de resistencia que normalmente se encuentra en la electrónica, no se encuentra en la microelectrónica. Pero es muy importante estudiarlo, aprender porque su uso es muy común en diferentes aparatos electrónicos del día a día. Nos estamos refiriendo al potenciómetro. El potenciómetro es un componente que tiene tres terminales, llamémoslo A, B y C. Básicamente, como su simbología nos indica, tiene internamente una resistencia. Entre A y C, observe que hay una sola resistencia típica como la conocemos. Sin embargo, aquí se puede ver que se adicionó un terminal más llamado B. Lo que hace el terminal B es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. Lo que nos permite es obtener un valor de resistencia entre A y B, así como entre B y C. La forma física del componente es como se muestra aquí. Aquí tenemos el terminal A, el terminal B y el terminal C. Pero para entender un poco más esto, veamos la parte interna del potenciómetro. Esto es lo que encontramos dentro del potenciómetro. Aquí tenemos los terminales A, B y C. Observe que, como dijimos, entre el terminal A y C hay una sola resistencia. Entre A y C existe una sola resistencia. Esta resistencia no cambia, es una resistencia estable. Sin embargo, la parte móvil, que es esta perilla, internamente lo que tiene es este terminal. Cuando giramos la perilla, este terminal se desplaza hacia la derecha o en sentido horario y antihorario. Pero lo que ganamos con esto es obtener un valor de resistencia que se encuentre entre el valor máximo, es decir, si internamente entre A
y C tenemos un valor de 10 k ohmios, agregando un terminal central podemos nosotros obtener un valor que se encuentra entre 0 y los 10 k ohmios. Por ejemplo, si este terminal estuviese posicionado en el centro, entre A y B va a haber 5 k ohmios, y entre B y C también habría la misma distancia, por lo tanto el mismo valor de resistencia. Entonces, si este terminal B lo desplazamos y acercamos más a A, vemos que la resistencia comienza a disminuir, porque la longitud también lo hace. Otro detalle importante aquí, podemos observar que la resistencia entre A y B, para este caso, por ejemplo, que la perilla está inclinada más hacia la izquierda, podemos ver que la longitud es menor a la longitud que hay entre B y C, que es todo esto. Por lo tanto, la resistencia que hay entre A y B es menor a la resistencia que va a haber entre B y C. Para este componente usted puede utilizarlo como una resistencia variable. Si desea puede utilizar nada más los terminales B y C o A y B. En el caso de que quiera utilizarlo como un divisor de tensión, puede utilizar los tres terminales. Recuerda el seminario de divisor de tensión. Al variar la resistencia, variamos el voltaje de salida. Y básicamente aquí tenemos lo mismo. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Hemos visto una parte importante de lo que son las resistencias dependientes. Va usted a encontrar tal vez más adelante en el futuro que vean otros tipos de resistencias, y de hecho lo hay. Y todas funcionan básicamente de la misma forma. Según la variable que detectan, va a variar su nivel de resistencia. Y hasta aquí nos estamos quedando con variantes en simbología de resistencias.